Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Espero que estén llevando toda esta situación lo mejor posible. Ya nos estamos acercando al final del curso. Esta es la séptima clase, la anteúltima. La semana que viene ya vamos a estar viendo las pautas del trabajo final y haciendo un cierre de la cursada, despejando dudas, etcétera, etcétera. Lo que queríamos ver hoy con Esteban era básicamente una introducción al sonido digital y a la edición de sonido digital. Ya estuvimos viendo que en todas las producciones de videomapping siempre hay un cierto nivel de música en sincronía con la imagen. Hay un tema con esto y es que todo lo que es audio digital es un tema muy amplio y que llevaría muchísimo tiempo ver en profundidad, así que lo que queremos dejar es un conjunto de pautas, por lo menos para que conozcan cómo se trabaja o puedan hacer algunas ediciones sencillas o un montaje para agregar sonido a sus producciones. Pero sepan que es un tema mucho más amplio de lo que vamos a llegar a ver acá. Así que perdón. Así que vayamos empezando. Primero que nada, el programa que vamos a estar usando es Reaper, que es un DAW, una Digital Audio Workstation gratuito, o al menos tiene una licencia gratuita sin límite de tiempo y que es completamente funcional, no tiene ninguna limitación. Y que no tiene un límite de tiempo, o sea, pueden usarlo constantemente, no hay ningún problema por eso. Lo descargan directamente de la página oficial, que es reaper.fm, ¿sí? Van acá donde dice Download Reaper, y acá tienen para diferentes sistemas operativos: Windows 32 64 bits, Mac OS 32 64 bits, también Catalina, que creo que es el último si no me equivoco, y algunas builds experimentales para Linux, porque no corría muy bien en Linux hasta hace poco, así que estas builds son experimentales, creo que están funcionando bastante bien igual. Pero bueno, este es el programa que vamos a estar utilizando para hacer nuestra edición de audio. La idea de elegirlo era justamente porque la licencia es gratuita. Pero primero que nada vamos a hacer una pequeña introducción más teórica a tres conceptos de sonido digital que son fundamentales, que es fundamental entender antes de empezar a hacer cualquier cosa, que son la frecuencia de muestreo, la profundidad de bit y la distorsión, ¿sí? Para eso tengo acá armado un pequeño texto. Esto igualmente lo voy a estar subiendo al campus, pero estos tres conceptos son... Empecemos por lo que es la frecuencia de muestreo. Sí, al igual que como en video trabajamos con frames por segundo, en sonido digital también tenemos que hablar de una cierta cantidad de muestras por segundo, es decir, al momento de convertir una señal analógica en una digital mediante un conversor analógico digital justamente, o DAC, Digital to Analog Converter, al comienzo de nuestra cadena electroacústica, nosotros justamente lo que estamos haciendo es tomar muestras de amplitud una determinada cantidad de veces por segundo. Obviamente, cuanto mayor es la cantidad de muestras por segundo, esto que llamamos sample rate o frecuencia de muestreo, mejor va a ser la calidad de esta versión digital de nuestra señal analógica. Obviamente también, cuanto mayor cantidad de muestras por segundo tengamos, más pesado va a ser el archivo resultante. Lo mismo sucede con video, como les decía, con los frames por segundo, pero acá se le dice muestras por segundo. Hay una gran diferenciación acá, y es que en video nosotros a partir de los 12 fotogramas por segundo ya podemos engañar a la vista para que perciba que un conjunto de imágenes estáticas son una imagen en movimiento. Obviamente podemos trabajar con 24, 30 o 60 muestras, o como trabajan hoy en día lo que son monitores gamers y todo lo que es la gama gamers de audiovisuales, en 144 Hz por segundo. Pero por encima de esas frecuencias de muestreo hay estudios realizados que demuestran que el ojo no percibe variaciones más rápidas de 144 Hz. O sea, no se llega a notar si algo va más rápido que eso. Pero bueno, en sonido no es tan así. Sí, en sonido necesitamos frecuencias de muestreo muchísimo más altas, porque hay una cuestión que es el límite audible, el rango audible que tiene el oído humano,
que está entre los 20 Hz, o sea, las 20 muestras por segundo, y los 22.000 Hz, las 22.000 muestras por segundo. Al momento de muestrear estas señales, el teórico Nyquist descubrió que nosotros necesitamos por lo menos 2 muestras por cada ciclo de la frecuencia que querramos muestrear para que no se produzca un fenómeno conocido como aliasing, ¿sí? Que es básicamente una frecuencia fantasma que se produce por un muestreo incorrecto, ¿sí? Justamente como la frecuencia más alta, como les decía hace un rato, que puede oír el ser humano es 22.000 Hz, la frecuencia mínima de muestreo, según el teorema de Nyquist, es de 44.100 muestras por segundo. O sea que vamos a ver que nuestros programas de audio trabajan como mínimo a 44.100 Hz. Es un estándar de la industria musical hoy en día, aunque hoy en día ya se está trabajando con frecuencias un poco más altas, en 48.000 muestras por segundo. Pero 44.100 es el estándar, lo que grababa un CD, por ejemplo, ¿sí? Acá abajo podemos ver justamente esto que les explicaba recién. Lo que nosotros tenemos que hacer es muestrear nuestras señales, obviamente, para después replicarlas en el ámbito digital, que es este gráfico de acá arriba, ¿sí? Yo tengo a la izquierda mi onda analógica y a la derecha mis muestras. Fíjense que obviamente cuanto mayor es la cantidad de muestras que agrego, mayor va a ser la calidad de la señal resultante, ¿sí? Mayor va a ser la fidelidad. Ahora, llegando a los límites, lo que sucede es que si yo sampleo a la misma frecuencia, o sea, si mi cantidad de muestras por segundo es igual a la frecuencia de muestreo, lo que me va a estar pasando es que solo voy a tener una muestra por ciclo, ¿sí? Llamamos ciclo a este conjunto, ¿sí? Tengo un semiciclo superior, un semiciclo inferior. Si yo tengo una sola muestra por ciclo, lo que me va a terminar pasando es esto. Mi frecuencia resultante en el ámbito digital va a ser nula, no va a haber variación de amplitud, porque siempre termina cayendo en el mismo lugar. Con el doble de la frecuencia, o sea, con una frecuencia de muestreo del doble de la frecuencia que quiero muestrear, que es lo que se conoce como frecuencia de Nyquist, yo puedo ya hacer por lo menos una analogía correcta. Si bien no es la misma una onda triangular que una onda senoidal, yo por lo menos ya puedo tener una aproximación más correcta con un semiciclo superior y un semiciclo inferior. Ahora, lo que pasa cuando no coincide, cuando no llega al doble, ¿sí? Por ejemplo, una frecuencia de 4/3 de la frecuencia que quiero muestrear, lo que sucede es esto, ¿sí? Como mis muestras no están cayendo en lugares correctos, ni en puntos máximos, ni en puntos mínimos, y los valores intermedios no están incorrectos, aparece algo que se conoce como aliasing, que son básicamente ondas fantasma que terminan generando, como yo después lo reproduzco en mi computadora, terminan generando frecuencias que nunca habían existido, ¿sí? Que en realidad se están produciendo por un muestreo incorrecto. Esto, ¿sí?, es lo que conocemos como frecuencia de muestreo y básicamente está directamente relacionado con la calidad del audio. Es la cantidad de muestras por segundo. Como les decía, para cubrir por lo menos el rango audible del ser humano, nosotros necesitamos como mínimo 44.000 muestras, pero trabajamos con 44.100. Ahora, si la frecuencia de muestreo fuese del ámbito, o sea, sería la cantidad de muestras en el tiempo, o sea, en el eje horizontal, también tenemos algo similar en el eje vertical, que conocemos como profundidad de bits. También es una característica exclusiva del audio digital. En inglés se la conoce como bit depth y es básicamente la cantidad de pasos que tenemos en el eje vertical, ¿sí? Obviamente, al igual que pasaba con la profundidad, con la frecuencia de muestreo, cuanto más pasos intermedios yo tenga en el eje vertical, mayor va a ser la calidad de audio. Pero obviamente va a terminar resultando cada vez más pesada, ¿sí?
¿Qué pasa? Si yo tengo algo similar a lo que pasaba con la frecuencia de Nyquist. Si yo tengo poca cantidad de escalones, podríamos llamarle, la señal resultante no va a ser exactamente igual a la señal análoga. Entonces se producen distorsiones. ¿Sí? Algo similar ocurre en video. Acá tenemos una muestra de lo que sería la profundidad de bits en imágenes digitales. ¿Sí? Pero el concepto es exactamente el mismo. Cuanto mayor cantidad de pasos intermedios tengo, mayor es la calidad, mayor es la fidelidad. Pero obviamente mayor es el peso. Hoy en día el estándar está en 24 bits, aunque dependiendo si se quiere trabajar con alta fidelidad, podemos llegar hasta los 32 bits de punto flotante, es decir, con puntos decimales, lo cual nos da unos 4 millones de escalones en el eje vertical nuevamente. Y el último concepto que quería que viéramos en esta introducción teórica es el de saturación. ¿Qué es la saturación? Básicamente, en el mundo real, ¿sí? La potencia de nuestras señales acústicas es virtualmente infinita. O sea, puede llegar a niveles virtualmente infinitos. Si bien hay todo un tema de energía ahí en el medio, ¿sí? No hay a priori una cuestión, algo como distorsión o saturación en el mundo real. En el mundo digital es completamente distinto. Yo tengo un límite inferior y un límite superior que puede aceptar mi señal. El límite inferior es cuando el piso de ruido, el nivel de ruido que está inherente en nuestro sistema, en nuestra cadena electroacústica, termina tapando la señal. Ese vendría a ser nuestro límite inferior. Y nuestro límite superior es el nivel en el cual la señal se empieza a recortar. Esto no es exclusivo de los sistemas digitales, sino que viene de los sistemas electrónicos en general, ¿sí? Hay un nivel máximo que pueden alcanzar nuestros amplificadores, nuestros micrófonos, nuestras consolas, nuestros altavoces. Y si yo intento superar ese límite, lo que sucede es que no hay recorrido mecánico en estos dispositivos, o no le da la cantidad de energía que está requiriendo en caso que se trate de un amplificador, lo cual termina produciendo un recorte en la señal. ¿Qué sucede cuando la señal se recorta? ¿Sí? Supongamos, acá la línea vendría a ser la señal original que yo quiero muestrear, y tengo un límite máximo y un límite inferior. Son los dos límites máximos, pero el límite máximo positivo y el límite máximo negativo. ¿Qué pasa? Cuando yo quiero superar este límite, no puede, la señal simplemente no puede, porque está fuera de sus límites, de su alcance físico, o en el caso de que estemos trabajando en un sistema digital, está fuera de su alcance lógico, y la señal se recorta. Una cualidad que tienen las señales senoidales es que son tonos puros, es decir, si analizamos espectralmente la señal digital, la señal senoidal, vamos a ver que tiene una sola frecuencia. A medida que se va recortando, se empieza a aparecer una onda cuadrada, que es una señal que tiene muchísimos más armónicos, es decir, múltiplos de la señal de la frecuencia original. Ya lo vamos a ver ahora directamente en el Reaper. Pero bueno, el resultado, a medida que va distorsionando, a medida que se va recortando la señal, es que aparece distorsión. Esta distorsión aparece como armónicos, algo que se conoce bastante. Bueno, cuando, por ejemplo, un guitarrista le pone distorsión a su guitarra, justamente lo que está haciendo es provocar este clipeo, este recorte, pero a propósito. Es un timbre bastante común. ¿Sí? Estos tres conceptos son primordiales para entender lo que es el sonido digital. Ahora vamos a verlos en Reaper. Primero que nada, tal como les decía hace un ratito, una vez que lo instalen y lo abran, esto es lo que va a aparecerles. Primero les va a saltar un cartel que les dice si quieren comprarlo. En caso que no quieran, van a tener que esperar 5 segundos antes de poder acceder a esto. Esta es la ventana principal, ¿sí? Acá arriba, como siempre, tenemos las opciones. Desde File yo puedo empezar un nuevo proyecto, abrir un proyecto, hacer el render en caso cuando ya esté listo y quiera hacer la bajada final, controlar las propiedades del proyecto, etcétera, etcétera. En este momento lo que a nosotros nos interesa es justamente el Project Settings, el render, y desde las opciones nosotros podemos ir a las preferencias. Si yo voy acá a las preferencias, vamos a ver, por ejemplo, todos los controles que yo puedo tener, ¿sí? Desde cuestiones más generales como las rutas
de los proyectos nuevos que yo vaya creando, entradas MIDI, ¿sí? Los dispositivos MIDI disponibles en mi equipo, los dispositivos de audio. En este caso yo estoy utilizando una placa de audio externa, que es esta Focusrite, que se conecta por USB. Pero bueno, acá está lo que les decía recién de qué tipo de profundidad de bits, con qué profundidad de bits voy a estar trabajando. Yo no estoy usando el controlador nativo de la placa, que es este ASIO, sino que estoy trabajando con Wave Out, que es el controlador de Windows, para que justamente el OBS me tome el sonido del Reaper, porque con ASIO, como es propietario, no me lo deja, no me deja estar en los dos lados en simultáneo. Pero bueno, acá también puedo controlar la frecuencia de muestreo, como les decía hace un rato, el sample rate, y algo que se llama buffer, que es básicamente creo que ya lo habíamos visto cuando hablamos de computadoras, pero básicamente el buffer de mi sistema de audio es una porción de la memoria que reserva el sistema para el proyecto de audio, para darnos la sensación de que se está reproduciendo de manera fluida. Cuanto mayor es el sample, menor posibilidad hay de que se caigan muestras y aparezcan lo que se conoce como clics, pero obviamente eso me agrega una latencia porque está reproduciéndose después de que termina de grabarse todo el buffer. Así que hay que buscar un balance entre un tamaño de buffer que me permita trabajar cómodamente sin que aparezcan clics, sin que aparezcan estas caídas de muestras, pero no me agregue demasiada latencia. Obviamente, cuanto mejor es la calidad de nuestro procesador digital de sonido, en este caso el DSP, el Digital Sound Processor, está dentro de la propia placa, así que es mucho mejor que el que viene por defecto en Windows, ¿sí? en la placa de audio nativa de Windows. Así que puedo trabajar con buffers más chicos, sin riesgo de que caiga la señal. Por ahora lo voy a dejar así como está porque no me interesa esto. ¿Sí? Desde acá, como les decía, cambio las preferencias, y desde File, acá donde dice Project Settings, yo puedo cambiar directamente las propiedades de mi proyecto. Nuevamente, el otro era la frecuencia de muestreo a la que voy a estar trabajando para indicarle a la placa. Acá lo que estoy haciendo es indicar en este proyecto con qué frecuencia voy a trabajar, cosa que si yo cambié las propiedades de mi placa y después abro este proyecto, automáticamente lo que va a hacer es decirle, dependiendo, ¿no? Si yo en las opciones le puse activé esa propiedad, lo que va a hacer es modificar la frecuencia de muestreo de la placa. O sea, básicamente le va a decir, cambia, ahora vas a estar trabajando en 44100. ¿Sí? Y desde la pestaña de render, también desde File, Render, acá es donde vamos a hacer las bajadas finales. Una vez que ya esté todo el proyecto terminado, para tener un solo archivo de audio final, desde acá se va a hacer el render. El concepto es similar al de video. Yo le puedo acá le tengo que decir con qué profundidad de bits voy a trabajar, también la frecuencia de muestreo, los canales, si es estéreo, si es mono, si es multi, si tiene más de 2 canales, si es una polifonía, ¿sí? y un montón de características más, también las rutas, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta es la ventana inicial de Reaper, ¿sí? Ahora quiero que veamos más o menos la interfaz. La interfaz es bastante amigable y se entiende a priori bastante bien. También desde acá, desde Project Settings, yo le podía decir el tempo en el que va a trabajar mi audio. En caso que yo quiera usar la claqueta para hacer grabaciones o cosas por el estilo, también para usar la grilla, acá tendría que coincidir obviamente con el tipo de audio que voy a estar trabajando, ¿sí? En este momento yo no tengo todavía agregado ningún track. Tengo acá un par de muestras como para justamente mostrarles. Esta combina audio y MIDI, ¿sí? Y esta es un multitrack típico de una grabación multitrack, ¿sí? En este caso es un multitrack que me bajé de internet, ¿sí? Nada más que eso. Pero si bien parecen un montón de canales, no son tantos, teniendo en cuenta que hay proyectos que son muchísimo más grandes, ¿sí? Si yo aprieto la barra espaciadora, le doy a play,
Sí, lo que me permite un DAW, un Digital Audio Workstation, es justamente trabajar también con un sistema de multipistas, en donde yo tengo una pista que es exclusivamente para un cuerpo de la batería, o para el bajo, para la guitarra, para la voz, etcétera. Cada una de estos instrumentos está grabado individualmente. O sea, si bien puede ser que se hayan grabado todos juntos, de hecho en este caso particular, en este ejemplo, fue grabado todo al mismo tiempo. O sea, lo puedo notar porque en algunos tracks, si yo los dejo prendidos, se escuchan los instrumentos de los demás. Los demás instrumentos, perdón. El concepto de multitrack implica que yo tengo una pista para cada uno de mis instrumentos. Incluso me permite trabajar en diferido, o sea que posiblemente, el baterista, no sé, hubiera grabado un día distinto del bajista. Eso, de hecho, es muy común cuando trabajan instrumentistas sesionistas, ¿sí? Justamente son músicos que se contratan para una sesión en específico, se le pasa la partitura y a veces ni siquiera se conocen entre ellos. Lo único que hacen es grabar lo que se les pidió y chao, ni siquiera se cruzaron en el estudio. A veces ni siquiera van al mismo estudio. Pero bueno, esto es un ejemplo de proyecto tipo. ¿Sí? En este caso tengo una sección que son las baterías, bajo, guitarra y voz. Dentro del track de la voz también tengo la armónica y no hay ningún otro instrumento. La lógica de este tipo de trabajo es que yo después puedo trabajar, vale la redundancia, sobre cada uno de estos instrumentos, incluso sobre cada uno de los cuerpos, como es la batería, que es un solo instrumento pero que incluye muchísimos cuerpos. Yo ahí, por ejemplo, tengo seleccionada sola la batería. Sí, incluso dentro de la batería puedo seleccionar un solo cuerpo. ¿Sí? Esto me permite un control muchísimo más preciso de lo que sería trabajar directamente con un archivo cerrado ya estéreo, porque yo acá puedo trabajar diferentes cosas por separado que vamos a ir viendo, como la ecualización, compresión, agregar efectos, incluso recortes de tiempo en caso que hiciera falta. Acá, de nuevo, como es una sola sesión que se grabó entera, o sea, después de probablemente muchas tomas, se grabó de una, ¿sí? De principio a fin. No hay los tracks, las pistas no están recortadas, pero también es muy común encontrar algo como esto, en que se fue grabando en diferentes momentos o se fue agregando, o sea, se hicieron varias tomas y después se eligió la mejor parte de cada toma para hacer esta especie de collage sonoro y tener un resultado final así. Sí. Pero bueno, empecemos de cero con nuestro track completamente vacío. Ya vimos lo que son los ajustes del proyecto, como la velocidad de sampleo o la profundidad de bits, todo eso. Ahora la manera que tenemos de empezar a trabajar es directamente con los tracks. Yo puedo crear un track de cero, ¿sí? Dando doble clic en esta sección de acá. ¿Sí? Creo un track completamente vacío. Una ventaja que tiene Reaper, o por lo menos una característica que tiene Reaper frente a otros DAW como Adobe Audition, Pro Tools o Nuendo, es que no diferencia entre diferentes tipos de pistas. ¿Sí? Vamos a ver también algo que se conoce como protocolo MIDI, que ya estuvieron viendo un poco con Esteban, pero aplicado a MadMapper. Pero en este caso el protocolo MIDI originalmente nace como una interfaz digital para instrumentos musicales. Entonces nosotros podemos levantar acá archivos en formato MIDI para utilizar con instrumentos digitales conocidos como VSTi, ¿sí? De hecho es como se hace gran parte de la música de Hollywood hoy en día. Ya no necesariamente hay músicos tocando, sino que se hace todo o gran parte se puede llegar a hacer con MIDI, ¿sí? Pero bueno, otros DAWs, otras estaciones de trabajo de audio digital diferencian el tipo de pistas entre pistas de audio o pistas de MIDI. Si yo creo una pista MIDI, no puedo poner ahí información de audio digital, y si creo una pista de audio digital, no puedo poner ahí información MIDI. En el caso de Reaper es indistinto. Yo creo un track y el track es completamente válido para todo. Tiene por un lado la ventaja de que no tengo que andar creando tracks específicos. Por otro lado, obviamente, cada track tiene un montón de cosas que probablemente ni las toque, ¿sí? En caso de que yo, por ejemplo,
trabaje acá con audio digital. Toda esta sección no la voy a tocar porque es de ruteos MIDI. Pero desde lo que es la curva de aprendizaje es interesante porque no necesito andar diferenciando una de otra. Entonces, una vez creada mi pista MIDI, puedo, como les decía recién, crearla dando doble clic. O si no, puedo ir directamente acá en Track, Insert New Track. O en el caso de que yo no quiera crear un track vacío, sino que quiera importar algún archivo de audio que ya tengo, voy acá a Insert, Media File, y directamente puedo importar. O sea, si yo no estoy seleccionando nada, me va a crear un track nuevo, por ejemplo así. Bueno, en este caso me lo tiro directamente, como detectó que había una pista vacía, lo tiro directamente ahí arriba. Si no, me crea una pista. Incluso yo puedo importar más de un archivo en simultáneo. Yo, por ejemplo, acá tengo varios ejemplos de... sí, este me parece que es el que tengo abierto en otro. Tengo acá varias sesiones multipistas. Yo puedo importar todo. ¿Sí? Cuando selecciono más de un archivo de audio para importar junto, me dice si quiero importarlo como tracks separados o en un solo track. Obviamente, si lo pongo en un solo track, me va a crear un... O sea, si bien lo considera como un solo track, va a ser una mezcla medio rara. Sí, fíjense. Se me está poniendo todo acá y el resultado es un poco horroroso. Sí, pero si no, voy a borrar todo esto. Voy a poner de nuevo mi guía de tiempo al principio de todo. Insert nuevamente, Media File, selecciono todo. No, perdón, estoy en un lugar que no va. Acá, Multitracks. Por ejemplo, acá tengo unos de Queen. ¿Sí? Y acá sí le pido que sean tracks separados. Y fíjense que lo que hace es crearme un track para cada instrumento. ¿Sí? Tengo en este caso 2 para la guitarra acústica, o sea, diferentes grabaciones de la guitarra acústica, vocales, sí, bajo, teclados, la guitarra ambiente, las baterías, etcétera, etcétera. Si yo me paro acá en lo que es la línea de tiempo, donde están los tracks de tiempo, y hago scroll con la ruedita, lo que hace es hacerme un zoom in o zoom out. ¿Sí? ¿Sí? Me va achicando esto o lo va agrandando. Si yo mantengo apretado control y hago lo mismo, lo que hace es un zoom in o un zoom out, pero en el eje vertical. ¿Sí? Si yo lo hago sin el control, es en el eje horizontal, o sea, en el tiempo. Si yo lo hago con el control apretado, es no es en el tiempo, sino que es en la amplitud, digamos. ¿Sí? Lo mismo si yo me pongo a este lado y empiezo también a hacer con control. Y si lo dejo sin apretar control, si yo hago scroll sin apretar control, lo que hace es simplemente, justamente, scrollear, subir a bajar. Si yo hago suficiente zoom, puedo ver lo que les comentaba al principio, ¿sí? Cuando hablábamos de teoría, las muestras. ¿Sí? Yo me puedo ir moviendo. Entonces, si mantengo apretado Alt, lo que hace es moverse en el tiempo. Perdón, voy a achicar un poquito esto. ¿Sí? Si yo mantengo apretado Alt, lo que hace es moverse hacia adelante o hacia atrás a medida que voy girando la ruedita. Si yo, por ejemplo, me paro acá, me voy a acercar lo suficiente, y lo que voy a ver a medida que me voy acercando es tanto los escalones en lo que sería el plano. Lo que voy a hacer es desaparecer el mixer. Ahí está, ahí se ve mejor. Ya empiezo a ver tanto los escalones en el plano vertical como las muestras en el plano horizontal. ¿Sí? Estos escalones que se ven son justamente por la profundidad de bit en la que estoy trabajando. Y todas estas muestras, si yo seccionara un segundo y contara cada una de estas muestras, vería que hay 44.100 de estos puntitos. El resultado es una señal sonora compleja. Lo que les mostré recién, apretando control M, ¿sí? Yo lo que hago es abrir o cerrar el mixer, ¿sí? Lo que se conoce como mixer es esta parte de acá abajo donde yo tengo los controles de cada uno de mis canales. Tengo un fader que lo que hace es controlar la amplitud. Voy a dejar esto, le voy a dar a play. Así escuchamos un poquito de Queen mientras explico esto. ¿Sí?
¿sí? Los faders me permiten controlar la amplitud de ese canal en particular. En este caso yo estoy parado en el track de master, es decir, la salida final, ¿sí? ¿Sí? Ahí lo llevé al punto de saturación a propósito. Pero aparte yo puedo controlar la amplitud de cada uno de mis canales. Justamente es una de las ventajas de trabajar con esta lógica de multipista. De hecho, si vuelvo a la muestra original, fíjense que las amplitudes van variando, ¿sí? No están todos con la misma amplitud, sino que obviamente, justamente gran parte del proceso de mezcla, que vamos a ver un poquito más adelante, es el balance, ¿sí? Que es ir trabajando con las amplitudes de cada canal para lograr un resultado balanceado. Y después tengo otros controles. La M es de mute, es para mutear un canal, silenciar un canal. La S es de solo, es para que solamente suene ese canal. Si tengo varios con el botón presionado, suenan todos los que tengan el solo presionado. Toda esta lógica viene de los mixers, de los mezcladores físicos, o sea, de las consolas de mezcla. Es exactamente la misma lógica, pero reflejada en el ámbito digital. Acá tengo los controles de tiempo, ¿sí? Play, stop, pausa. Puedo apretar para grabar. Este botón es para, si yo selecciono una porción de tiempo, este botón lo que hace es repetir el ciclo. O sea, cuando termina de reproducir acá, empieza a arrancar de nuevo desde cero. Si no lo tengo presionado, simplemente sigue de largo, ¿sí? Y más información, acá yo puedo ver el tiempo, ¿sí? Si yo me voy moviendo, perdón, esto lo dejo así. Si yo me voy moviendo, fíjense que acá cambia el tiempo. Uno de las... Se está separado por un lado el tiempo en segundos y aparte también el tiempo, pero en secciones, ¿sí? En compases. Como yo le dije que estoy trabajando a 120 BPM, o sea 120 bits por minuto, con un tempo de 4x4, acá lo que hace es ir seccionándomelo cada 4 pulsos. Me marca un compás. Entonces lo que tengo acá es el compás y lo que tengo acá es el tiempo. Es lo mismo expresado de diferente manera, básicamente. ¿Sí? Voy a borrar todo esto o directamente New Project. No, para volver a cero. Ahí está. Entonces volvemos a cero. Ya vimos los seteos iniciales. Ya vimos cómo configurar nuestro archivo de audio. ¿Sí? Las profundidades de bit, todo eso. Ya vimos una introducción así muy básica a los controles de Reaper. ¿Sí? Hemos visto cómo crear una pista nueva, cómo importar un archivo de audio. Ahora, en caso que yo quiera... No, vamos a dejar eso para el siguiente video, todo lo que sería edición de audio directamente. Pero por ahora ya vimos cómo les decía, una introducción a todo esto. Lo único que nos quedó fuera es que en caso que yo quisiera grabar, por ejemplo, lo que tengo que hacer es, obviamente, primero indicar el tipo de entrada. O sea, acá desde la pestañita esta que dice In, yo tengo que seleccionar que quiero, perdón, desde acá, yo tengo que seleccionar qué entrada quiero tomar. En este caso yo estoy hablando por la entrada izquierda de mi placa de audio, así que lo voy a dejar así como está. Y tengo que armar mi pista, lo que se conoce como armar pista para grabación, que se hace apretando este botoncito. Fíjense que ahora están viendo el búmetro que responde a mi voz, ¿sí? Justamente porque está preparado para grabar. Y una vez que yo empiezo a apretar acá el botón de grabación, lo que están viendo ahí es justamente mi voz siendo grabada en este preciso momento. Cuando le doy a pausa, o sea, apreté la pausa con la barra espaciadora, me salta en la opción de grabar directamente. Puedo no grabarlo, ¿sí? Yo simplemente puedo cerrarlo. No se graba en este momento. Después sí voy a tener que grabarlo porque es metadata que va a ser importante, ¿sí? Y si yo le doy a reproducirlo, la grabación, lo que están viendo ahí es justamente mi voz. Exacto. Pero bueno, por ahora vamos a dejar este videito aquí y ahora vamos a seguir con lo que es la edición de audio en Reaper, ¿sí? Chau, chau.